3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros este domingo. Estamos en vivo como todas las noches de los domingos aquí a través de TSI. Esta noche lo hemos anunciado a través de las redes sociales de Noticieros Hoy Mismo. Es un análisis objetivo, imparcial, independiente, ojo, independiente. Aquí no hay nadie del gobierno ni afín al gobierno. Son análisis independientes sobre un tema del momento y que nos compete y nos interesa a todos, sobre el tema de la inseguridad. Usted sabe que esta semana una organización no gubernamental mexicana, independiente de la sociedad civil, ha presentado un informe en el que dice que de manera acelerada han disminuido los homicidios en Honduras y que San Pedro Sula y Tegucigalpa se han alejado de los primeros puestos en el ranking de las ciudades más violentas del mundo. ¿Es cierto eso o no es cierto? ¿Qué opinan los expertos en la materia? Y los que están esta noche aquí son opiniones independientes. Y vamos a procurar, ellos por supuesto, que sean lo más objetivos posibles, porque aquí no se trata de venir a hacer ni campañas a favor ni campañas en contra del gobierno o de alguien en particular. Se trata de procurar decir la verdad con análisis científico. Por eso son expertos en la materia. Nos acompañan esta noche aquí en 3030 y es un gusto y un honor para nosotros que estén aquí, la licenciada Migdonia Ayestas. Ella es la coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia desde hace 8 años. Ella coordina esta instancia adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Licenciada, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña el abogado Gonzalo Sánchez. Es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en criminalística. Óigalo bien. O sea que él es criminalista. Estuvo 13 años como miembro de la Dirección General de Investigación Criminal, hoy Dirección Policial de Investigación DPI. Y obviamente tanto don Gonzalo Sánchez como doña Migdonia Ayestas, la licenciada Ayestas, tienen una visión independiente de lo que está ocurriendo en este momento en Honduras. Y obviamente que cobran vigencia, porque no es que un tema que no tiene vigencia, el tema de la inseguridad, que es permanente, pero cobra aún más vigencia por el informe de esta organización no gubernamental. Muchas gracias por estar aquí de nuevo, muy amable. Muchas gracias, que es interesante conversar sobre lo que esta ONG mexicana, independiente, imparcial, objetiva, que se llama Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Se llama México. Consejo, por favor, si nos podemos ubicar ahí en la página, en este momento, en la página oficial ahí está. Esta es la página oficial, la página web de Seguridad, Justicia y Paz. Es el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal De México. De México. Esto es lo que está en la página en este momento de esa ONG. Y es interesante porque Tijuana ocupa el primer lugar en este ranking. Es un ranking de las 50 ciudades urbanas del mundo. Solo se excluyen países que están en conflicto. Esos no se incluyen como ciudades urbanas de Siria, Irak, Afganistán, Sudán y Ucrania. Esas ciudades, de esas ciudades, de esos países, no se incluyen precisamente porque la OMS-OPS establece que corresponden a muertes provocadas por operaciones bélicas, es decir, no las consideran como homicidios. Muy bien, ahora, licenciada Ayestas, ¿esta es una ONG seria? Seria que ¿Esta es una ONG reconocida a nivel mundial? Se ha reconocido desde el año 2002, está trabajando para hacer veeduría ciudadana sobre estas ciudades urbanas que presentan mayores violencia homicida. En este caso, ellos solo estudian los homicidios. La información que obtienen tiene que ser transparente, que esté en la web o solicitan fuentes oficiales. Yo recuerdo que creo que entre 2014, ya vamos a ver los datos oficiales, pero en algunos años, hace algunos años, esta ONG ubicaba a San Pedro Sula como, ¿en qué año fue? 2013, 2014 y 2015. Por 3 años consecutivos, 13, 14 y 15, esta ONG ubicó a San Pedro Sula como la ciudad más violenta del mundo.
Y aquí el gobierno dijo que esa ONG no servía para nada y no tenía ninguna credibilidad. Hoy que dice que San Pedro Sula está en el lugar 33 y Tegucigalpa en el 39, entonces ahora esa ONG sí tiene credibilidad. Y eso es lo importante de hacer información y hacer estudios objetivos, que esta ONG lo dice, que busca poner en evidencia la situación de violencia homicida de un país. En segundo lugar, que lo que intenta es que los alcaldes municipales o los gobiernos de estos municipios específicos establezcan estrategias en materia de seguridad pública. Precisamente por eso es este ranking. Son 50 ciudades de todo el mundo. Y vea lo interesante, que el 90% de esas ciudades, de esas 50, es decir, 47, están en América Latina. De estas, por ejemplo, 15 están en México, de esas ciudades más violentas. 15 están en México, 14 están en Brasil, 6 están en Venezuela, 3 en Estados Unidos, 2 en Sudáfrica y 2 en Honduras y en Colombia. Y después hay países como Guatemala, El Salvador, que solo presentan su capital, es decir, Guatemala y San Salvador, que son de las ciudades más violentas. Si lo viéramos por país, sería México como el que tiene ciudades más violentas, luego Brasil, luego Venezuela, Estados Unidos. Estados Unidos tiene 4 ciudades. Y luego Honduras y Sudáfrica. Sudáfrica, en principio, porque tiene 3 ciudades, y Colombia tiene 2 ciudades, que una de ellas es Cali, que es donde se iniciaron los observatorios de la violencia, y las siguientes son 2 Honduras, que solo se toman a San Pedro Sula, que tiene más allá de 700,000 habitantes, y Tegucigalpa, el municipio del Distrito Central, que tiene 1.2 millones de habitantes. Ahora, el ranking dice listado de las 50 ciudades más violentas del mundo. Cuando hace referencia a las ciudades más violentas del mundo, ¿esto implica asesinatos, implica homicidios o qué exactamente es lo que analiza? Esta ONG analiza homicidios. Se evidencia en su análisis solo los homicidios. ¿Qué es un homicidio? Es la muerte intencional de una persona hacia otra. Entonces no son eventos de tránsito, no son suicidios y no son muertes accidentales, sino que una persona intencionalmente le quitó la vida a otro. Esto tiene que ver, y usted me lo puede explicar también, abogado Sánchez, este homicidio o este análisis podría incluir la delincuencia común o las muertes, por ejemplo, entre el crimen organizado. Bueno, sí, van incluidas los delitos comunes o las muertes comunes y el crimen organizado. El punto es que las muertes entre personas conocidas o delitos comunes son mínimas en relación con las muertes que son producidas por el crimen organizado, masacres, etcétera, etcétera. Este análisis, 50 ciudades más violentas del mundo en 2018, hace referencia a homicidios. Homicidios, correcto. Bueno, perdón. Y es interesante también que esta ONG estudia, presenta los datos del 2018, pero hace referencia a los que se presentaron en el 2017 y en su metodología lo explica que es del año anterior que está presentando en ese año específico. Si mostramos la página a pantalla completa, por favor, para que nuestros amables televidentes... la página oficial, ya vamos a entrar al detalle. La página oficial de esta organización que se llama Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. ¿Por qué? ¿Por qué quiero mostrarles la página de nuevo? Bueno, quíteme el logo de 3030, por favor, porque en esa página que ven ustedes, solo tienen que ir a Seguridad, Justicia y Paz, o el nombre completo a la derecha, y aparece ahí en el Google esta misma página que le estamos mostrando ahora mismo en vivo. ¿Por qué quiero hacer referencia a eso? Bueno, porque lo ven en la esquina inferior derecha, aparece ahí las 50 ciudades más violentas del mundo. Súbalo un poco, por favor. Y ahí aparece el estudio completo, súbalo un poco más. Ahí aparece el estudio completo, aparece un boletín, aparece la metodología que se ha utilizado para este análisis, para llegar a esta conclusión en este informe. Y aparecen, por supuesto, también los antecedentes de años anteriores donde han hecho también este mismo ranking. Muy bien. Si usted quiere tener más información de esa ONG y de ese informe, de cómo lo han hecho, pues puede entrar a esa página. Nosotros continuamos aquí en el análisis. Vamos entonces a ver qué es lo que dice este informe de 2018. Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2018. Por favor, ahora sí. La número 1 es Tijuana, la 2 Acapulco, Caracas,
Victoria, Juárez, es lo que decía la licenciada Migdona, ahí está México, Venezuela, Brasil, Venezuela, Sudáfrica, México, Brasil, Estados Unidos, y ahí va bajando. Sigamos, por favor. Vamos bajando hasta que aparece San Pedro Sula en la posición 33. San Pedro Sula, Honduras. Dice cantidad de homicidios, 363. Habitantes, 777,000. Y la tasa de homicidios por 100,000 habitantes sería, ¿verdad? Por 100,000 habitantes. 46.67. Si comparamos, por ejemplo, con el de Tijuana, que es, subamos por favor un poco más. El de Tijuana es 138.26. El de Honduras es 46.67. Y vea que en el 2010... Un momentito, pues vamos a poner donde estaba San Pedro Sula. En el 2010, San Pedro Sula presentó una tasa de homicidios que presenta el Consejo Ciudadano de 187.14, es decir, más alto que lo que está presentando Tijuana, que está en 138, y San Pedro Sula está en 46.6 por cada 100,000 habitantes. Ese dato es interesante que está diciendo usted. En 2010... este mismo informe decía que la tasa de homicidios en San Pedro Sula era 187.14 por cada 100,000 habitantes. En el 2013, ese es el 2010. Ese es el 2013. 2013. 2013 fue 187.14 por cada 100,000 habitantes. Y ahora es 46.67. Y en ese entonces, en 2013, era 187 y hoy, en 2018, o sea, el año pasado el informe, dice que la principal ciudad con mayor violencia es Tijuana y con 138, menor de lo que teníamos nosotros en San Pedro Sula en 2013, que era 187. Y es interesante porque hay ciudades que, es que este informe establece que es un buen ejemplo Honduras, cuando presenta ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, que ha reducido sustancialmente la tasa de homicidios. Y ya me va a decir usted, porque hasta este momento estamos dando información nada más de quién es esta ONG, los antecedentes y el resultado que da este informe. Ya yo voy a preguntarles, obviamente, al abogado Gonzalo Sánchez y a la licenciada Ayesta si esto es cierto o no. Muy bien. Aparece el Distrito Central también en la posición número 39, con 538 homicidios, más que en San Pedro Sula, pero con 1.2 millones de habitantes, para una tasa de 43.30, en la posición número 39, el Distrito Central. Esas son las dos ciudades que se toman de Honduras, como ya decía. Esta ONG tiene ciertas características o criterios para asumir ciudades. Primero, que sean ciudades urbanas, es decir, no toma ciudades rurales o municipios rurales. También busca las ciudades más peligrosas del mundo para asumirlas, pero tienen que tener una población arriba de 300,000 habitantes. Si usted observa el cuadro, ve que ninguna es de 200,000 habitantes y ni 250,000, sino que arriba de 300,000 habitantes. Lo otro es que ya decía que los datos provienen de las fuentes oficiales y que estén accesibles en las redes o en la web. La que menos tiene es Palmira, en Colombia, 310,000. 310,000, pero no hay ninguna que tiene menos. No, perdón, 308,000 en Estados Unidos, San Luis. 308,000. Pero de abajo de 300 no hay ninguna, porque entonces entraría una tercera de Honduras, que sería Choloma, pero su estudio tiene esa acotación específica y que datos son de la información del año anterior. ¿Qué es lo que se busca con esta ONG? ¿Qué es lo que busca? O sea, ¿solo rankear las ciudades más violentas? Y ahí es donde lo que hacen los observatorios o lo que hacen estos rankings es el hecho de que se den cuenta de qué está pasando y que establezcan acciones para que no sigan pasando, porque a nadie le gusta, y Tijuana en este momento sacó un comunicado diciendo que eso es mentira, diciendo que eso no es cierto y que no son ese los comunicado más está violentos. incluso en esa página que mostramos. Si la puede mostrar, por favor, de nuevo, la página oficial de dice ayer que hay un comunicado, no sé si salió ayer o salió el comunicado de Tijuana, Irapuato, Acapulco y Juárez están entre las 10 ciudades más violentas del mundo. Negarlo no altera esa realidad. Y eso es importante, negarlo es precisamente para tomar decisiones, porque eso es lo que busca esta ONG, no se quiere hacer famosa con poner los 50 ciudades y ahí más aparece, violentas. miren la esquina superior derecha, dice, rechaza boletín de que Tijuana sea la ciudad más violenta
homicidios bajan 34% en febrero de 2019. O sea, Tijuana ha emitido, el gobierno de Tijuana, por supuesto, un comunicado rechazando esa información. ¿Usted recuerda como en ocurrió Honduras? aquí también en Honduras. ¿Sí? ¿Usted recuerda cuando en San Pedro Sula le mandaron una nota a la ONG diciéndole que San Pedro Sula no era la más violenta? Es que no era la más violenta porque ahí estaba medicina forense y que ahí llegaban a hacer los estudios cadavéricos de todo el municipio del Valle de Sula y por eso es que habían tantas muertes violentas en San Pedro Sula. de Lloro, llegaban de Santa Bárbara, a diferentes lugares. Unificaban. Y la respuesta fue sorprendente porque ellos le dijeron si eso pasara la tasa de homicidios no fuera esa. Eso fue lo que le respondieron. Sería mayor. Sería mayor. Sí. Y no tuvieran los otros municipios tasas de homicidios porque todos los autopsiaban. Y ahora en San Pedro Sula, ¿qué dirán Sula a este informe entonces? Entonces, por eso Ahora es que sí es es creíble. importante este análisis porque nos permite la credibilidad. O sea, podemos criticar el que la ONG no quiera presentar menores de 300,000, pero el método que ellos están presentando es el objetivo, es que usted puede criticar todo lo que quiera, pero si usted no sabe cuál es el método, mejor no hable. Y esto es lo que esta ONG va buscando, es llamar la atención sobre la violencia de América Latina. Si ya decimos que el 90% de las ciudades más violentas del mundo están en América Latina, lo que busca es hacer entender a los alcaldes, a los gobernantes en otros países que no son alcaldes, sino que son gobernantes, que establezcan acciones para prevenir el fenómeno. ¿Qué dice este informe entonces a manera de reflexión o de análisis en relación a San Pedro Sula y Tegucigalpa? Mostrámoslo lo mostramos en este rótulo. Se mantiene la tendencia. Este rótulo, este es un resumen de lo que dice el informe. San Pedro Sula, la posición número 33. Fue la ciudad más violenta del mundo por 4 años consecutivos, 2011, 12, 13 y 14. En 2018, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 67. Dice 46.67. Sí, o 36, ¿verdad? 36 puntos. Sí, un 75% inferior a la máxima tasa alcanzada en 2013, que fue de 187.14, que es lo que decía usted. Sí. O sea que bajó de 2013, 187.14 a lo que 46. tenemos ahora, que es 46.67. 75% bajó. Un 75%. Claro. Muy bien. ¿Qué más dice este Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal? También tenemos el dato que hace referencia al Distrito Central, es decir, a Tegucigalpa. El Distrito Central está en la posición número 39. Capital de Honduras se mantuvo entre 2011 y hasta 2016 entre las 10 ciudades más violentas del mundo. En 2018 la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 43.30, un 58% inferior a la tasa máxima alcanzada en 2012 que fue de 102. ¿Qué concluye este informe? Cito, en general la tasa de homicidios en Honduras ha ido aceleradamente a la baja a partir de 2017, todo lo cual es una muy buena noticia. Y esto lo dice el informe. Porque no quiero que después vayamos a tener más diciendo que somos nosotros los que estamos diciendo. Ahí está, muy bien. Pero también, Es la página 10 de 43 que contempla el informe y este es donde hace referencia al caso de Honduras. Pero también Licenciada. ese informe y la presentación que ellos tienen en la página web dice algo interesante. Las experiencias de Colombia y Honduras demuestran que aplicar la ley no es la causa de la violencia. No aplicarla sí es la causa de la violencia. Y eso Aplicar la ley no es la causa de la violencia. Y la foto que aparece ahí es la Fuerza Nacional Antiextorsión. Ajá. Es una fotografía que presentó la Fuerza Nacional Antiextorsión. Muy bien, vamos ahora con un mapa que también es parte de este informe de las 50 ciudades más violentas del mundo. Hace referencia, en este caso, a San Pedro Sula. ¿Lo tenemos?
Dice las 50 ciudades más violentas del mundo. Ahí donde hace referencia que en 2013 la tasa de homicidios era 187, en 2018 47. O sea que bajó un 75%, según esta ONG. ¿Y Tegucigalpa? Tegucigalpa es la reducción. Tegucigalpa en 2012 fue 102, en 2018 43, bajó un 58%. Tasa de homicidios es por cada 100.000 habitantes, ¿cierto? Tasa de homicidios por cada 100.000 Y habitantes. una reducción de Muy bien. 58%. Bueno, nos hemos tomado el tiempo para informar esto y la licenciada nos ha ido acercando un poco más al contexto de cómo se dio este informe y la credibilidad o no que debe tener, le debemos dar a esta ONG. Y es importante porque esto lo que hace referencia es la transparencia en la información. No se puede... Lo que antes era malo, ahora es bueno. Ahora es bueno porque le conviene. Claro. Eso no es posible. Cuando creemos que es negativo es porque hay fenómenos que están ocurriendo en una ciudad específica como San Pedro Sula y Tegucigalpa, que es necesario estudiarla y establecer estrategias para revertir el fenómeno. Y ahí es donde la ONG asume la responsabilidad de decir, esto es una experiencia que ha reducido en un 58 y en un 75%, y esta experiencia es buena porque aplicaron la ley. Eso es lo que está diciendo la ONG. Vamos a un corte comercial. Hay 4 grandes preguntas en este asunto. La primera es obviamente si esto es cierto o no desde el punto de vista del criminólogo. Desde el punto de vista del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un organismo independiente. ¿Es cierto o no es cierto que los homicidios han disminuido? 1. 2. ¿Cuál es la percepción popular en relación a este informe o a lo que nos dicen de que ha disminuido la violencia en el país? ¿Cuál es la percepción popular al respecto? 3. ¿Se justifica en este momento que el gobierno esté solicitando más presupuesto para tener más policías? 4. ¿Es necesario o no? ¿Es beneficioso o no que los militares continúen apoyando a la policía en labores de seguridad? Vamos a un corte comercial. La respuesta es cuando regresemos. Esta noche aquí en el programa, la licenciada Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia desde hace 8 años. Es una instancia independiente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por favor, ellos en cámara. Gracias. Y el abogado Gonzalo Sánchez, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en criminalística, ex miembro de la Dirección General de Investigación Criminal, hoy conocida como DPI. Estuvo 13 años en la cuestión de investigación policial. Ambos, yo insisto, es una visión independiente de este asunto de la inseguridad, de la violencia. Bueno, después de esta introducción, ya conocemos los datos, los de antes y los de ahora. La gran pregunta ¿es esto cierto, sí o no? Sí. Sí, precisamente los datos del Observatorio de la Violencia... ¿Coinciden con los de esta ONG? Coinciden y hace un análisis sobre la violencia y la criminalidad. Y en homicidios, si puedo referirme a estos datos, en el 2013 el observatorio presenta que San Pedro Sula tiene una tasa de homicidios de 64.7 por cada 100.000 habitantes y Tegucigalpa de 87.8 por cada 100.000 habitantes, y San Pedro Sula pasó en el año 2017 a 42.4 por cada 100.000 habitantes, es decir, si lo vemos, bajó 22 puntos en la tasa de homicidios. Esos son los datos que tiene el Observatorio Nacional de la Violencia de la Autónoma. Es decir, hay una disminución constante en esa tasa. Y ahí es donde es importante establecer la apuesta que el gobierno o los gobiernos desde el 2013 a la fecha han establecido para tratar de revertir. Cuando se evidencia una situación de violencia y hace parecer a Honduras con 2 ciudades importantes que son las ciudades más violentas del mundo, eso hace que se establezcan también estrategias. Y ahí es donde es interesante establecer, estamos hablando de homicidios, hay otras muertes por causa externa que también producen muertes y que no son evidenciadas en esta ONG, como los suicidios, como los eventos de tránsito, como los accidentes. Y también es importante que no se evidencian otros delitos como el robo, el hurto, las extorsiones, que también son de esas preocupaciones. Estamos hablando estrictamente de homicidios y que
cuando la gente dice, es que no veo que, a pesar de que ustedes dicen que baja que baja la violencia, la gente sigue preocupada. Y entonces precisamente porque cuando vemos que solo estamos hablando de la tasa de homicidios y no de los otros tipos de violencia que son constitutivos de delito, entonces estamos pensando que el Estado nos está mintiendo. Y eso también hay que ser muy enfático. Hay 30 indicadores de seguridad ciudadana y en este momento solo estamos hablando de uno. Pero hay otros indicadores de seguridad ciudadana que tienen que ver con lo que usted consultó, es la percepción de la violencia. A pesar de que disminuyen las muertes violentas, la gente sigue pensando que la violencia no ha disminuido, pero el pensamiento tiene que ver con, o la opinión de las personas tiene que ver con lo que le está ocurriendo en el barrio. Si están cooptados entre maras y pandillas, hay control territorial, hay peleas, hay venta de drogas, hay familias que discuten y viven en peleas, que también pueden ser esos tipos de delitos. Hay robos, hay hurtos, no pueden caminar por las calles porque pierden el teléfono, la extorsión que les cobre, el narcomenudeo. Robo, maras y pandillas, que le dicen, si usted no me da esa casa y si usted no me guarda estas armas aquí o esta droga, esta casa la vamos a matar. La gente se va y se quedan con la casa. ¿Qué percepción tiene esa persona de la seguridad? O le dicen que la violencia ha bajado. ¿Qué le dicen, por ejemplo, a una familia de un conductor de autobús que acaban de acribillar a balazos? Que se calle. Porque No, si pero habla, ¿qué le puede, y le dicen, la violencia ha disminuido? No cree, definitivamente no va a creer. No va a creer en esta y eso se va pasando de boca en boca. Por eso es que la percepción o el sentimiento de temor también es un indicador de seguridad ciudadana y que muchas veces esa persona no ha sido víctima, sino que un familiar, un allegado, un vecino que le contó y ella siente miedo y lo inhibe. O simplemente lo ven los medios. Y lo ven los medios, obviamente, también es otro tema. Los medios. Y los medios no pueden esconder lo que ocurre. O sea, si a veces mostrando no hay resultados, no digamos si la gente lo escondiera. Y según experiencia nuestra, que nosotros analizamos todos los medios de comunicación de los departamentos donde están nuestros centros regionales y los medios de comunicación a nivel nacional, radio, televisión, los que salen en internet y demás, lo que presentan solo es el 60% del 100% de la violencia que ocurre en el país y hablamos de homicidio, es decir, no lo presentan todos los medios de comunicación y eso también hay que entenderlo y hay que enseñárselo a la gente. Por eso es que la percepción de inseguridad, que es un indicador, que es la opinión de la ciudadanía sobre lo que está pasando y cómo cree que va a estar el país en el presente o en el futuro, o la tasa de victimización. ¿Usted ha sido víctima de algún delito o un familiar? Sí o no, ¿verdad? Y el otro es la confianza en las instituciones, como estos 4 indicadores de seguridad ciudadana que se miden a través de encuestas de percepción y no de datos objetivos. Ahí es donde la gente opina que casi en el 80%, en la última encuesta que se hizo en el Observatorio de la Violencia o en el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, la gente en un 80% opina que eso de la disminución de la violencia no es, que la inseguridad se mantiene. El abogado criminalista, don Gonzalo Sánchez, ¿usted cree en estos resultados de que los homicidios han disminuido? Sí. Sí lo creo. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con esta ONG. ¿Por qué? Pero hay factores. ¿Y cuáles son los factores? Hay muchos. En primer lugar, las estrategias que está utilizando el gobierno de la República. En primer lugar, las capturas. Fíjense bien, las extradiciones. Eso es disuasivo. El combate a la corrupción y la creación de varias agencias policiales. Póngase a pensar usted que ahora existen las unidades Tigre, Policía Militar, Antiextorsión, la ATIC, la DPI, la Policía Preventiva y la Unidad Cobra. Estamos hablando de casi 8 agencias policiales que vienen a contribuir a brindar seguridad, a la ciudadanía, y eso ha hecho de que de repente sea disuasivo. Pero el mejor ejemplo lo tengo yo, lo que sucedió en Navidad, en diciembre. ¿Qué pasó? En diciembre, hubo una muy buena estrategia
de prevención a la ciudadanía. ¿Y qué pasó? Miremos las estadísticas. En diciembre se vinieron, pero a pique los crímenes, la ola de criminalidad, las estadísticas bajaron. ¿Por qué? Porque había una prevención de primer nivel. Todas estas agencias policiales que yo mencioné estaban trabajando en diferentes ciudades y en las principales, Tegucigalpa, San Pedro Sula y Ceiba. Entonces, miremos las estadísticas. ¿Qué pasó? Solamente regresaron ellos de nuevo a sus oficinas, a sus unidades en el mes de enero. ¿Y qué pasó? Comenzaron con la masacre. ¿Por qué no se dieron en diciembre? Es la pregunta. Porque había una excelente prevención por parte de la policía. Entonces, ¿qué pasó? Al regresar ellos otra vez a sus actividades, dejaron sola la ciudad y comenzaron, pero increíblemente, con las masacres, que eso de una u otra manera asusta a la población, o sea, nos preocupa, nos pone tensos, nerviosos, y eso hace también que pensar de que las estadísticas de homicidio no han bajado, dice la gente. No, al contrario, no mire cuánta masacre. Lo que no se da cuenta es que sí, la tasa de homicidios ha bajado. Lo que pasa es que las masacres sí tienen un impacto, pero no elevan esto la cantidad de personas muertas. Hablando de prevención, también es importante establecer que los gobiernos municipales de las principales ciudades, y sobre todo de San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Choloma, Tela, no se me quedó ninguna, de las 5 de estas ciudades que tienen mayor violencia homicida en el país, han desarrollado estrategias. Por ejemplo, Ceiba tiene un excelente comité de prevención Ceiba para todos. San Pedro Sula, el gobierno municipal ha establecido acciones en materia de prevención y muchas de ellas, como Tegucigalpa, es más en prevención situacional, es decir, evitar que el delincuente pueda ejercer su acción en un lugar específico. Y han establecido cámaras, alumbrado eléctrico o estrategias que tienen que ver con enseñarle a las personas a prevenir el delito y fortalecer la capacidad de las organizaciones, de la sociedad civil para trabajar en materia de seguridad. Esto también no solo es el tema del control del delito a través de las instancias estatales como la Policía Nacional y este decreto que amplía y que establece a la Policía Militar estar apoyando a la policía. Y la respuesta es sí. ¿La Policía Militar ha ayudado? La respuesta es sí. Y ha ayudado en el sentido de que, dado la problemática de la Policía Nacional, que tuvieron que salir casi 5,000 policías. Este proceso de depuración. En el proceso de depuración ha hecho que también los militares se apoyen de los militares para poder estar presentes. Al tema de la inseguridad. Vamos a un corte comercial. Entonces, a las dos preguntas. ¿Es cierto lo que dice la ONG? Usted dice sí. ¿Usted dice? Yo creo que es cierto. Que es cierto. Creo firmemente. Pero hay un problema con el tema de la percepción. Claro. Y eso va a ser normal. Es que estamos hablando de dos cosas diferentes y ahí sí quiero ser enfática. La percepción tiene que ver con la opinión de la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo en el país. Y los datos objetivos que está presentando esta ONG y que presenta el observatorio tienen que ver con lo que nosotros podemos analizar en tiempo, en persona y en lugar de lo que le ocurre a una persona con nombre y apellido. Pedro Pérez murió en tal lugar, a tal hora, la autopsia es tal. Y entonces ahí estamos hablando de datos objetivos, que es lo que estamos hablando. Pero esa percepción, abogado y licenciada, ahí estás. ¿Es entendible? ¿Es comprensible? Es comprensible, claro. Claro. ¿Por qué? Porque si a alguien le han robado en el bus, entraron 1 o 2 tipos y le robaron su mochila, su computadora, él siempre va a decir que no es cierto que ha bajado el crimen o la delincuencia en el país. No, a mí me robaron, dice. Y eso, como decía la abogada, tiene un efecto multiplicador. Sí. Eso va a decir, a mí me robaron. La gente que sacan de su casa las maras y pandillas. Es correcto. Sí. Entonces, o como usted decía, que tienen cooptado el barrio o la colonia. Y es que cuando hablamos de percepción es una cosa, y cuando estamos hablando de estos datos que esta ONG mexicana está presentando, está hablando de datos duros, de hechos homicidas, y no de robos, hurtos, extorsiones, sí, y todos esos que tienen que ver y que no llegan a una muerte violenta. Entonces, para enfrentar esa percepción, que es válida, que se justifica, sí, ¿qué es lo que hay que hacer?
Esa es la pregunta que vamos a contestar más adelante. Sí. Pero cuando regresemos, en base a esto que hemos hablado, entonces, a esta conclusión que ustedes tienen, los militares deben de seguir en las calles apoyando a la policía, 1. Y 2, se justifica esa campaña, esos mensajes permanentes del último mes del gobierno en función de más presupuesto para más policías, ¿se justifica o no? Vamos a un corte comercial y volvemos. Dos cosas. La primera, hemos escuchado al gobierno con un mensaje de hace como un mes aproximadamente diciéndonos, hemos avanzado, pero hace falta mucho por hacer. Y obviamente que eso es así, que hay mucho por hacer. Ustedes lo han mencionado ahora con el tipo de delincuencia en distintas áreas y en diferentes circunstancias, ¿no? Claro. Por ejemplo, los robos en el transporte urbano, nadie lo puede negar, asaltos, hurtos, el tema de las maras y pandillas, etc. Correcto. Ahora, y el mensaje del gobierno ha sido en tema de seguridad en las últimas 4 semanas es: necesitamos más presupuesto para tener más efectivos policiales en la calle. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Está usted de acuerdo con eso o no? Bien, tengo 2 opiniones al respecto. En primer lugar, los ciudadanos no entendemos que la seguridad, valga la redundancia, seguridad ciudadana es cara. En el pasado andaban empujando patrullas, no había combustible, no había infraestructura. Entonces, se ha invertido mucho en eso. Entonces, de repente puede ser necesario, pero de manera temporal. Una vez que se logren controlar 2 delitos que son los que más causan muerte en este país, que es la extorsión y el narcomenudeo, una vez que controlen esas 2 actividades delictivas, yo pienso que eso debe quedar ya, lo que es la investigación de delitos y lo demás, en manos de la Policía Nacional, y los militares tienen que regresar allá. Pero por el momento sí pienso yo que si están bajando los niveles de criminalidad con esas estadísticas que estamos mencionando y necesitar más policía, de repente puede ser muy saludable, porque siempre tiende más a bajar más la ola de criminalidad. O sea, ¿usted diría que sí se le debe dar más presupuesto para tener más efectivos policiales? Yo pienso que sí, pero pienso que debe ser temporal, de manera temporal, que ese presupuesto, una vez que bajen o que se controlen esos niveles de criminalidad, que ya no se cuente más con ese presupuesto y se apoye a la Policía Nacional, que es la encargada constitucionalmente de combatir el crimen. O sea, si usted fuera en el Congreso, ¿usted le daría más presupuesto al gobierno para que tuviera más policías? Claro, porque yo estoy viendo que son casi 8 agencias policiales las que tienen. Entonces, si nos van a dar más seguridad, va a haber más prevención, incluso voy más allá. La DPI ahora tiene unos laboratorios que yo tuve la oportunidad de conocerlos. Óigame, son laboratorios, creo que los mejores de Centroamérica. Estoy asustado yo. ¿Por qué es importante esto? Por la inmediatez en el proceso de la evidencia, de los indicios. O sea, si tiene su propio laboratorio criminalístico la policía, los indicios que se encuentren en la escena del crimen van a ser procesados de inmediato en el laboratorio de la policía. Entonces, en un término de 72 horas, por lo menos ya van a tener el hilo de la madeja y van a saber quién o quiénes son los responsables. En este momento, ¿los militares deben continuar apoyando a la policía en labores de seguridad, sí o no? Sí, para mí sí, por este tipo de delitos. La extorsión es fuerte. Tienen mucho dinero, tienen logística, tienen armas, etcétera, etcétera. Y esa es la extorsión. Y el narcomenudeo también es fuerte. Si bien es cierto, desarticularon los cárteles o los carteles de la droga, pero quedó el narcomenudeo, que también es fuerte y que también cuenta con dinero, con recursos, con logística. Entonces, que se necesita también una fuerza del Estado, que se incremente más policía, y yo sí estoy de acuerdo que se le dé presupuesto, pero temporalmente, que una vez que ya se tome el control, sí, que la policía... Y dice, los militares deben de seguir, los de verde deben de seguir en la calle apoyando a la policía. De momento sí. Muy bien. Yo su opinión sobre eso. Tengo total discrepancia al respecto. ¿En los 2 temas? En los 2 temas. En el primer tema... ¿Pero más presupuesto para más policías? Para policías es necesario, y ya ha establecido un rango que hasta el 2020 van a tener más policías. Y eso es importante porque la policía... si usted estuviera en el Congreso, ¿usted le daría más presupuesto para que la policía sí, para la policía sí, y para el ejército no. ¿Por qué? En primer lugar, hay una condicionante de el hecho de que la policía militar no es permanente.
Y ya el Congreso, a través de los honorables diputados, se lo dijeron y no lo ratificaron para dejarlo permanente. La pregunta es, ¿para quién queremos tantos policías militares? Segundo lugar, hay que recordar que el presupuesto se ha ido más para defensa que para seguridad. Se ha repotenciado las Fuerzas Armadas con la tasa de seguridad inclusive. Se ha trabajado y se ha tratado con opacidad la inversión en cada una de esas instancias. Y después de eso, la discrecionalidad con que han utilizado los recursos. Sí, la tasa de seguridad a usted y a mí nos sacan dinero para ponerla en seguridad, y si nos sacan a nosotros, por lo tanto, deberían de ser transparentes en el uso de esos fondos. Y ahí es donde el gobierno se equivoca creyendo que dentro de 25 años nos va a decir cómo lo invirtieron. Eso no es asunto de seguridad nacional porque el dinero es del pueblo. Y en segundo lugar, se ha establecido que la policía militar está para apoyar mientras pasaba la depuración de la Policía Nacional y luego potenciaba la policía comunitaria, que es lo que está esperando la ciudadanía. La ciudadanía no espera que los militares estén permanentemente en la calle. Y si no, yo les he pedido a la ciudadanía que hagan un ejercicio para que vean qué es lo que hacen los policías cuando están en la calle. Nada. Véanlos. Y están utilizando su teléfono, pero para escribir cualquier cosa, y ya los han evidenciado en muchos de los casos, precisamente porque su preparación no es en asuntos de seguridad. No solo es saber decir buenos días y cómo está, es que hay que saber tanto sobre la seguridad ciudadana que no les ajustan los 2 años de preparación que deberían tener para saberlo. Por eso es que el tema de los militares en la calle no debe ser permanente. Y si usted me pregunta cuándo deberían regresar los militares, asumo que los próximos dos años deberían ya estar intentando regresar a sus batallones. Pero que por el momento continúen, o pero sea, en hoy, este mañana, momento, ¿sí? en este año, sí, pero sin mayor presupuesto, porque ya lo tienen. Ya se les ha dado suficiente presupuesto en estos últimos tiempos para que sigan pidiendo más. Vea, y simples ejercicios. Decíamos que el 75% de la droga pasaba por Honduras, pero eran en avionetas, en narcolanchas. ¿Y qué pasaba? ¿Quién es el que custodia el aire, el mar de Honduras? No es la Policía Nacional, son las Fuerzas Armadas. Y ahí tenemos que ser muy claros, porque esa es la responsabilidad de ellos. La Policía Nacional no tiene una fuerza aérea, ¿cierto? No. Una fuerza aérea policial o una fuerza naval policial. Entonces la pregunta es, ¿y por qué en la Mosquitia se lanzaban todos los kilos de droga y nunca se evidenciaba quiénes eran? ¿Quiénes nos han tenido que decir al Estado de Honduras quiénes son los narcotraficantes? Es el gobierno de los Estados Unidos y gracias por ello, porque nos ayuda a que este país tengamos el conocimiento en materia de inseguridad, que también la droga hace que nos volvamos inseguros, y saber que habían carteles en el Atlántico, que habían carteles en el centro y que habían carteles en Occidente. Y tuvieron que entregarse, darlos en ¿cómo se llama, Gonzalo? En extradición, pero nunca fueron juzgados en Honduras. Solo hay un alcalde de Lloro que está siendo juzgado en Honduras y está pedido en extradición. Y hay muchos, y ahí están incluidos políticos y demás. Pero el punto de esto es que, ¿para qué queremos tener por mucho tiempo militares en las calles? Hay que ver qué es lo que pasa en las calles. Y todos hemos tenido, vamos manejando y solo hay militares, y aunque haya que alguien se esté chocando, que alguien esté gritando porque le pasó algo, ellos no acuden. Y ahí es donde la pregunta es, ¿para qué queremos tener más militares en la calle? Son suficientes batallones los que se han creado y se les está pagando para que se disminuyera y que apoyaran a la Policía Nacional.
Por lo tanto, en este momento ya no más policías militares en las calles, suficiente con los que tienen y el presupuesto es más que suficiente. Ya no podemos gastar porque no tenemos una guerra. Bueno, México dijo la guerra al narcotráfico y no le funcionó. Por lo tanto, ¿qué es lo que se requiere? Potenciar a la policía. Y bien lo dijo, yo conocí también y mi equipo del observatorio conoció la DPI, Rommel Martínez nos hizo y nos apoyó para que nos explicaran todo el equipo que han adquirido para apoyar la investigación criminal. Eso sí es importante. Y que la DPI esté en todos los municipios del país o donde estén en las ciudades más importantes, sí es importante. Por lo tanto, hay que formar más policías de investigación, porque solo cuando se desarrolle investigación científica criminal que sustente una prueba y que llegue al juzgado para que se juzgue a los que realmente cometen los delitos, vamos a hablar de que ha reducido la impunidad, pero que está la gente con mejor percepción de la violencia y la criminalidad. Sí, yo quiero dejar claro lo siguiente. Yo hablo de un presupuesto, pero para la policía. Yo no me he referido en ningún momento a los militares. Me he referido a la policía porque constitucionalmente quien es la encargada de combatir el delito es la policía. Sin embargo, como dice, policía militar y trabajan en operaciones en conjunto, entonces decimos la policía militar, pero la verdad que el presupuesto debe ser específicamente para la policía. Estoy de acuerdo también, no estoy de acuerdo de que no haya transparencia con los fondos. Debe haber transparencias. Sin embargo, hay un problema. ¿Por qué? Le dije porque yo estuve en la policía. Hay operaciones que hace la policía que son ultra secretas, donde se gastan recursos que desgraciadamente no pueden salir al público, donde se pagan informantes, ¿ya? Donde se hacen operaciones que se invierte mucho dinero, pero que no pueden salir a luz. Entonces, por esa parte también, yo estoy de acuerdo que no se puede ser tan transparente con la información, porque de repente pone en peligro muchas veces la vida de personas que se les paga fuertes cantidades por buenas informaciones. Entonces, allí sí yo también tengo mis dudas en cuanto a la transparencia en algunas operaciones, pero hay otras operaciones que no se puede ser transparente. Vamos a un corte comercial. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en su cuenta de redes sociales, yo creo que vio el anuncio de 30-30 esta noche que íbamos a abordar este tema y puso un par de tweets. Sí. Y vamos a leerlo. ¿Qué fue lo que dijo? Porque eso creo que eso lo subió como despuésito a las 7 de la noche. Por favor, si lo podemos mostrar. Dice, esto es que lo subió a las 6:03 a las 6 de la tarde de hoy. Cuando el pueblo hondureño nos confió la presidencia, 2 ciudades del país estaban dentro de las 10 más peligrosas del mundo. San Pedro Sula tenía el triste primer lugar y la capital el quinto. Ahora ya no están ni en las primeras 10, ni en las primeras 20, ni en las primeras 30. Y hace referencia a un artículo que sale publicado en el diario El País de España, donde precisamente hacen esa comparación. Por ejemplo, dice el título de este artículo del diario El País de España, evolución del top 10 de ciudades más violentas del mundo, ciudades con mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo que nos decía la licenciada Ayestas y también la ONG. En 2014 la número 1 era San Pedro Sula. Dos años después, en 2016, la número 1 era Caracas y San Pedro Sula aparecía en un tercer lugar. Y 2 años después, en 2018, la número 1 es Tijuana. Y luego, como ya sabemos, esta ONG ubica a San Pedro Sula en la posición número 33 y a Tegucigalpa en la 39. Y precisamente este periódico diario El País hace referencia en este artículo al tema de las ciudades más violentas del mundo, en base al informe, precisamente como lo ven ahí abajo en la esquina inferior izquierda, dice fuente, elaboración propia a partir de datos recogidos por el Consejo Ciudadano de la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, que es el informe que hemos analizado esta noche aquí en el programa. Hay otro tuit también. Aquí está, dice, este lo subió
Sí, a la misma hora, a las 6 de la tarde con 3 minutos de hoy. Estamos cumpliendo lo prometido, gracias a todos los equipos de operadores de justicia y a los buenos hondureños por este logro. Avanzamos, pero falta mucho. Tenemos que redoblar esfuerzos. Vamos a un corte comercial. Y ahí está la clave. Falta mucho. En su opinión, ¿qué es lo que hace falta? Y en la suya también después del corte comercial. Ya volvemos. La pregunta es, ¿por qué hace falta? Estás Muy bien, vamos a apretar un poco el acelerador porque tenemos poco tiempo. Sí. Porque ya tenemos que entrar entonces en lo que les decía, por qué hace falta y qué es lo que hace falta por hacer. Pero antes, leí un comentario ahí en las redes sociales de una cuenta que le llaman de esas cuentas falsas. Sí. De esos que no tienen seguidores ni nada, ni antecedentes, ni información, ni nada. Pero voy a hacer, voy a darle ser lectura. objetivo. Sí, para tratar de ser lo más objetivo posible, porque aquí la objetividad también es complicado. Bueno, dice que el programa de 30-30 de esta noche es propagandístico o de contraste, porque veo a dos invitados pro-gubernamentales y no veo contraste, cero balance. Y hemos recibido otros mensajes diciendo que del gobierno, que porque no tenemos representación del gobierno. Entonces, uno dice que las opiniones aquí son pro-gubernamentales y a otra gente me ha escrito para preguntarme que por qué no tenemos aquí representantes del gobierno. Entonces, Fíjese, es un asunto bien complicado, pero solo quiero hacer referencia. Don Gonzalo Sánchez fue miembro de la Dirección General de Investigación Criminal por 13 años, un hombre que no tiene cuestión política. No. Además es abogado, es criminalista, es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en criminalística. Y la licenciada Migdonia Ayesta tiene 8 años de ser la coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia, que es una instancia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces no veo dónde está la relación con el gobierno aquí. Fíjese que ese es un mal que padecemos todos en un país dividido. Y es porque cuando hablas de un tema positivo, entonces te dicen estás a favor del gobierno. Tenemos que decir todo lo negativo y lo hemos intentado, por ejemplo, con la policía militar. Yo soy directa para decir no estoy de acuerdo en cosas y si hay algo positivo lo digo también y eso es objetividad. Porque nosotros no hacemos propaganda, no estamos a favor ni en contra del gobierno. Lo que hacemos es establecer decir las cosas tal como son para que se tomen las mejores decisiones. Y que aquí la gente dice, si no opina igual que pienso yo, o igual como opino yo, entonces está en contra mía. No puede ser, ¿verdad? Y se vuelve atrevida, un pesar porque, por ejemplo, a mí me toca que a veces... Intolerancia al debate, a la diferencia de ideas, ¿verdad? A la diferencia de opiniones, ¿verdad? He sido crítico de la policía. Yo he sido de los que he criticado las acciones incorrectas de la Policía Nacional. Pero también cuando se producen buenos eventos, también hay que decirlo. Ahora, viene la pregunta aquí entonces, ya haciendo salvedad de ese asunto. Aquí se ha duplicado en los últimos años el presupuesto para la policía, ¿sí o no? Sí. El presupuesto para defensa también se ha duplicado. Sí. Ahora tenemos una tasa de seguridad donde se les ha otorgado a seguridad 20.000 millones de lempiras. Sí. La pregunta es, ¿los resultados que se tienen en materia de seguridad son compatibles, sí o no, con esa millonaria inversión? Bien, hasta cierto punto no. Pienso que hay mucho todavía que hacer. A mí, y esto ha oído del ministro de Seguridad y del director nacional de la policía, si me está escuchando. Yo he tenido muchas quejas de que algunos policías de la Policía Nacional en sus patrullas solo se iban chateando con el teléfono, los han llamado cuando han tenido problemas y no acuden. Entonces, hay un problema ahí y el problema es la supervisión. Yo pienso que se debe supervisar más a la Policía Nacional también, que deben de andar supervisándolos si están hablando por teléfono, qué está haciendo, o que estén movilizándose por diferentes sectores de la ciudad. Pero hay mucha queja eso de que solo se iban con el celular y que cuando se les pide ayuda, muchas veces no lo hacen. Y eso tampoco entonces no va de acuerdo con lo del presupuesto. La misma pregunta para usted. Creo que cuando en el año 2000, si comparamos desde el 2016, el 86.5 por cada 100.000 habitantes en el 2012 y 13, al 2018, que tenemos una tasa de 41.3 por cada 100.000 habitantes, vemos que hay una disminución. Pero si solo comparamos 2 años,
que estamos hablando también de presupuestos, que en el año 2017 la tasa de homicidios cerró en 43.6 por cada 100.000 habitantes y el 2018 en 41.3 por cada 100.000 habitantes, es decir, bajó 2.3 puntos en la tasa de homicidios. Si lo comparamos con el presupuesto de esos 200 millones, es relativamente bajo el resultado. Pero solo estamos hablando de homicidios, pero también tenemos que hablar de que si solo estamos en control y disuasión del delito, es decir, estando los policías y los militares en las calles para que los vean y pocos en el desarrollar la investigación científica criminal que sustente, que diga quiénes son los narcotraficantes, que diga quiénes son los mareros que se están involucrando, quiénes son los lavadores de activos y que se trabaje en una estrategia de corrupción del delito, ahí hace falta mucho. Vamos a un corte comercial y regresamos para concluir el programa de esta noche. Por este medio se hace la siguiente invitación a familiares y amigos de la señora Edna Rosa Barrientos Matamoros, que de Dios goce. Invita mañana a la misa del cuerpo presente en Iglesia San Juan Bosco en Tegucigalpa a las 9 de la mañana. Seguidamente el sepelio en el cementerio Jacaliapa. Que en paz descanse la señora Edna Rosa Barrientos Matamoros. Muchas gracias, don Gonzalo Sánchez, abogado criminalista, por estar esta noche con nosotros. La licenciada Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia. Tenemos un minuto y despedimos. Sí. ¿Qué hace falta? Bueno, para mí, más prevención, más supervisión y mejores estrategias para combatir frontalmente lo que es la extorsión y el narcomenudeo para bajar los niveles de criminalidad. Licenciada Ayestas. Trabajar el tema de prevención de la violencia en la escuela, en la familia y con las organizaciones, pero también la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos que se invierten y que se han invertido para las labores de la inseguridad. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Igual, gracias a usted por su atención. Buenas noches, que estén bien.